las chicas que estuvieron, el equipo de compañeras que estuvo, las chicas y los compañeros que estuvieron trabajando con las prácticas. Para nosotros el espacio de prácticas es muy importante porque nos parece que es un espacio donde se construye realmente el conocimiento colectivo, y en ese sentido estamos propiciando esos encuentros, esos debates, y las compañeras y los compañeros armaron un equipo para sistematizar, para que todos esos saberes valiosos que ustedes traen después nos queden plasmados y los podamos comunicar también. Así que le paso la palabra a mis compañeras, les agradezco su presencia aquí, y bueno, Estela. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Estela Pereira, soy psicóloga social. Estamos trabajando en la Escuela de Formación de Cuadros Políticos con un equipo de psicólogos sociales y otros compañeros que integramos la mesa de técnicos y profesionales de generación intermedia de la agrupación La Néstor Kirchner de Guillermo Moreno. Estamos muy contentos con la participación activa de todos ustedes. Queremos que si tienen alguna sugerencia nos la traigan, que saben ustedes que estamos dispuestos a escucharlas y, bueno, en el caso de ser posible, ir implementando todas esas necesidades que ustedes han planteado. Nosotros los estamos acompañando, como dijo Daniela recién. El aprendizaje es una construcción colectiva de conocimiento y en eso es donde estamos trabajando. Tenemos acá en la primera fila a Fabiana Mafione, que ella también es la profesora de las clases prácticas. Nosotros trabajamos junto a ella, coordinando los grupos que conformamos después de su intervención. Bueno, le voy a pasar la palabra a mi otra compañera, que algo tiene para decirles. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marisa. Como decía Estela, somos un equipo de psicólogos sociales que estamos trabajando juntos en la mesa de técnicos y profesionales en la formación de cuadros políticos. La idea es trabajar con la técnica de grupo operativo, después de los teóricos que estamos escuchando de la historia argentina que nos da el profesor Lettieri, al cual le agradecemos muchísimo, y a la docente Fabiana, que nos tira algunas estrategias didácticas muy interesantes para acercar la historia a nuestra vida cotidiana. El trabajo en grupo es muy rico, nos da muchos elementos, nos da la sensación de que ustedes tienen muchas ganas de participar, de comentar, de aprender, y eso a nosotros nos da elementos y estrategias para poder seguir elaborando las próximas clases. En estos 3 encuentros que tuvimos se trabajó muchísimo, así que nosotros vamos a seguir trabajando de esa manera, agradeciéndoles la presencia y tratando de también escucharlos y que traigan sus inquietudes para mejorar. Muchas gracias por estar acá y les paso con Justo. Bueno, también soy psicólogo social con mis compañeras, mi nombre es Justo. Notamos con mucha alegría que algunas compañeras y compañeros se sorprendieron cuando implementamos la metodología de cómo elegir los grupos, porque los amigos querían ir con los amigos. La idea es justamente que el grupo es amplio, que nos conozcamos todos, por eso es que un día implementamos colores, otro día números, otro día por zonas de diferente manera, para que justamente interactuemos todos con todos y que no sea un equipo de amigos, sino que todos vayamos compensando y creciendo en el conocimiento de la historia y de nuestra doctrina de manera conjunta. Edris. Buenas tardes con todos, mi nombre es Edris, soy psicóloga social. Bueno, mis compañeros creo que ya informaron el trabajo que venimos haciendo y ante todo quiero agradecer al profesor Lettieri y bueno, a todo el grupo de mesa de técnicos que nos permitieron estar acá presentes y trabajar con ustedes. Y bueno, las cosas que vamos captando también dentro de los grupos, creo es tratar de
de trabajar sobre los emergentes, ¿no?, que van suscitando y hacer una evaluación en cuanto a la participación de cada grupo. Bueno, eso es todo por ahora. Paso a mi compañera Estela. Bueno, lo que nosotros pudimos observar es que la mayoría está muy conforme con las dinámicas que implementamos en las prácticas. Como decía mi compañera, es bueno que también los que están haciéndolo por internet de vez en cuando puedan participar, para no perderse esa parte tan rica que estamos trabajando. Bueno, ahora va a venir el profesor Lettieri y los otros integrantes de esta noche a hablar con ustedes. Yo como cierre les voy a leer algo que es lo que nosotros consideramos, que en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Por eso que la implementación de estas técnicas las traemos a cuento durante todas las clases. Nada más. Gracias. Estamos esperando a que llegue Guillermo para empezar, que está por aquí cerca, llegando ya. Pero de todas maneras, ya que recién los compañeros que han participado de esta experiencia tan linda realmente, uno hace el balance de este primer módulo que hicimos, realmente fue algo que yo quería implementar hace mucho tiempo y que por distintas razones no costaba llevar adelante. Y quiero destacar la predisposición, la buena onda, el espíritu de trabajo, la voluntad de hacer, incluso a veces llegar a tener discusiones muy fuertes, pero siempre para tratar de mejorar y de poder llevar adelante la mejor propuesta posible. Realmente creo que la razón de iniciar este espacio de formación, esta escuela de formación de cuadros, pasaba por el hecho de que una de las, haciendo una autocrítica muy elemental de todos estos últimos años, coincidíamos todos en el hecho de que una de las cuestiones que había fallado fundamentalmente había sido el hecho de justamente de formar a la militancia, de tratar de dar las herramientas fundamentales como para poder discutir, para poder exponer puntos de vista y también para poder participar en los procesos de toma de decisiones con propuestas, una manera de democratizar a través de instar, de dar las herramientas como para el desarrollo de cada uno y porque en realidad todos aquellos que están participando de la experiencia, tanto los compañeros y compañeras que están desarrollando las herramientas didácticas, el desarrollo de los flyers, de las filmaciones, las fotografías y demás, como los que están cursando, en realidad la idea del curso fue tratar de generar una formación de formadores, ¿no? Es decir, fundamentalmente cada uno de ustedes pueda reproducir estos cursos, mejorarlos, por supuesto, dentro de cada uno de sus ámbitos de actuación. Y me parece que esto es fundamental, el hecho de pensar que tenemos que volver, y seguramente lo haremos, pero tenemos que volver mucho mejor de lo que nos fuimos. Y creo que una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, me parece que hubiera hecho falta una autocrítica en su momento. Yo creo que eso hubiera sido fundamental. Si no, siempre hay problemas respecto de qué es lo que se va a hacer a futuro. Y creo que en este punto nosotros nos aproximamos a un año, el último año de la definición electoral. Sabemos que va a ser un año muy complicado y efectivamente lo que hasta ahora no han aparecido son las propuestas. Y evidentemente me parece que la sociedad está esperando eso, ¿no? En realidad, por alguna razón votó como votó en las últimas 3 elecciones. Y efectivamente, si tenemos que tratar de seducir a la sociedad para que vuelva a creer en el proyecto
del peronismo necesitamos generar propuestas acordes a los desafíos que tenemos. Ya el país que vamos a heredar no va a ser ni siquiera el país del 2001, ni ninguno de esos. La situación es catastrófica. Y efectivamente sabemos, por las publicaciones de hoy día, por el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos y demás, sabemos que efectivamente la amenaza del default está acá a la vuelta de la esquina, ni siquiera en el próximo gobierno. Entonces, evidentemente, la situación es crítica y ahí es donde tenemos que tener las herramientas para salir adelante, porque cuando seamos gobierno, nadie va a tener en cuenta las condiciones en que tomamos el gobierno. Entonces, evidentemente, me parece que hay que tratar de impulsar la discusión. Un poco la idea de la escuela era esta, era ir dando herramientas y que esta escuela de formación política fuera el primer paso de otras diplomaturas. Esta primera diplomatura la hacemos en Historia Argentina y la segunda la haremos seguramente en algunas otras cuestiones, que podría ser en economía, que podría ser en cuestiones vinculadas con comportamientos sociales, ya veremos en qué, pero tratar de darle continuidad a estos procesos formativos, porque evidentemente solo a través de formarnos es que vamos a poder construir una sociedad más justa, más libre y más soberana. Nosotros tuvimos la suerte durante mucho tiempo y lo teníamos a Perón. Y Perón nos resolvía muchas cosas. Perón nos resolvía la actualización doctrinaria, era capaz de sintetizar a los opuestos, era capaz de plantear una táctica y una estrategia, era capaz de contener sin que se fueran, era capaz de incluir a la Argentina en el contexto latinoamericano, era capaz de aprovechar la coyuntura en el contexto internacional a través de la tercera posición como para alternativamente ir generando las mejores condiciones para nuestra sociedad. Pero Perón un día murió, y de que murió por el Perón en adelante, la actualización doctrinaria del peronismo quedó en un segundo plano. Y fuimos comprando marcos teóricos o alquilándolos. Alquilamos el marco teórico del neoliberalismo, alquilamos el marco teórico de la socialdemocracia y siempre fuimos postergando la actualización doctrinaria del peronismo. Y creo que bueno, que evidentemente si no somos capaces de llevar adelante esa actualización doctrinaria desde el peronismo va a terminar desapareciendo. Entonces, depende de nosotros el hecho de tratar de evitar esto, porque evidentemente es una doctrina, con muchas otras cosas que nos han pasado a los argentinos, es una doctrina que hemos elaborado aquí en nuestra sociedad y luego alcanzó una dimensión internacional muy importante en la segunda posguerra. Llevó adelante procesos de descolonización, ayudó a generar sociedades más justas, una nueva visión en cuanto a la concepción del Estado. Entonces, evidentemente, la grandeza del peronismo, a veces nunca llegamos a valorar, siendo argentinos, la grandeza de las cosas que hacemos o que tenemos. Pero muchas otras veces creemos que simplemente por ser argentino las cosas van a salir espontáneamente. Y parece que hace tiempo Dios ha dejado de ser argentino, ¿no? Ya se cansó de serlo, ya nos había dado demasiado. Entonces creo que este momento es fundamental. Y yo realmente cuando veo la creatividad de todos los que me acompañan en esta propuesta y el entusiasmo y los reclamos de aquellos cuando no están subidas las clases inmediatamente, los que hacen las cursadas online y demás, evidentemente uno ve que existe esa vocación, esa voluntad de hacer, ese compromiso con la sociedad, que son todos estos elementos que ese concepto de militancia rentada, que tiene que ver con el ámbito de lo privado, pero no con el espíritu del peronismo, nos había dejado de lado. Y creo que eso existe. Y existe otro valor que es fundamental y que nosotros nos preguntamos cómo reconstruir el peronismo en una sociedad tan individualista, que es el elemento de la solidaridad. Un elemento fundamental, un componente fundamental de la doctrina del peronismo es la comunidad organizada, es la concepción comunitaria propia del cristianismo. Y evidentemente, desde la dictadura cívico-militar en adelante, nos han tratado de instalar la idea de que es el consumo, de que es el desarrollo individual, que es la salvación personal, el horizonte que tenemos que tener en cuenta.
Y luego uno llega a los espacios de militancia y uno ve que, por suerte, quedan muchísimos jóvenes y muchísimos compañeros, jóvenes de espíritu, que todavía siguen teniendo ese espíritu de militancia, esa idea de que hay que trabajar para la sociedad, esa idea de imaginar un mundo mejor. Entonces realmente en un día con tanto calor y un día donde, qué sé yo, las variables económicas siempre nos asustan, el fin de año es inmediato, no sabemos a dónde se van a disparar los distintos procesos, que estemos todos aquí presentes, creo que de alguna manera es una forma no de resistencia, porque resistencia implica retroceder, y nosotros no tenemos que retroceder, nosotros tenemos que animarnos a tomar el poder. Creo que hay una cosa que tenemos que aprender de este gobierno y de otros gobiernos como este, y es que cuando están en el poder lo ejercen. Nosotros siempre ejercemos el poder con miedo, ¿no? Como si fuera algo pasajero. Parece que estuviéramos haciendo una especie de pasantía que nos da un ratito y luego va a venir el verdadero dueño y se va a hacer cargo de las cosas. Y el verdadero dueño debe ser el pueblo. Pero debemos estar convencidos de que el pueblo es el dueño, porque si no, si lo solo ves en el discurso, no vamos a llegar muy lejos. Entonces creo que ahí está el punto fundamental, animarnos a hacer las cosas, básicamente, animarnos a actuar, porque el poder se ejerce, y si no se ejerce, se diluye. Y en el espacio político pasa como en otros, las posiciones que no se ocupan, las ocupa otro. Y creo que nosotros tenemos que generar los cuadros para ocupar esas posiciones. Y aquí tenemos, efectivamente, una agrupación que ha sido la que ha avalado y que le ha dado contención a esto, que lo tengo a Rodrigo, a los chicos, que es la Néstor Kirchner. Y qué nombre, ¿no? Es decir, que Néstor, yo creo que tenemos que reivindicar, no solo Néstor en este caso, sino creo que tenemos que repensar el peronismo, y hay una tarea muy importante que hizo el compañero Duvalde antes en la transición, y luego Néstor supo hacer algo que es muy difícil hacer en la política argentina. Supo tomar los cuadros más valiosos del gobierno anterior para insertarlos dentro de un proyecto y potenciar un proceso de transición. Con ese tiempo de continuidad nada más conseguimos salir adelante. Fíjense qué interesante esto, ¿no? La Argentina, que estaba hundida en el 2001-2002, para el 2005 ya presentaba signos de recuperación muy evidentes, y para el 2007 realmente la situación era excepcional. Y podrán decirnos que era una situación de rebote, que el precio de las commodities o lo que fuera. Con precios de las commodities altas se podía haber hecho cualquier otra cosa. Y no fue lo que se hizo. Y yo creo que ese gobierno, esa etapa paradójicamente de salida de la crisis de 2001 hasta 2007, claramente nos marca una de las etapas más virtuosas de la historia argentina. Esto es algo que es innegable. Después voy a contar algo respecto del libro. En realidad, el libro este tiene una historia, y yo lo escribí cuando era director académico del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, a fines del año 2012, cuando en general el peronismo estaba unido, para aquella época bastante unido, y realmente me pareció que era una herramienta que faltaba, que era un libro que analizara la historia argentina en su totalidad. Si alguien venía y decía, yo quiero una historia, un texto que me dé una síntesis de la Argentina para alguien que no es un lector de la historia, o para alguien que sí lo es. Y me pareció que faltaba eso, y fue lo que traté de hacer con el libro. El libro se agotó enseguida y se vendió la editorial, y la editorial que compró los derechos de la editorial anterior decidió que no lo quería publicar de nuevo porque ideológicamente era inconveniente. Y ahí quedó hasta que se concluyó el plazo del contrato. Ahora, el libro anterior llegaba hasta diciembre de 2012. Y yo deliberadamente en esta edición decidí recortarle un pedazo. Yo no le toqué nada, pero lo terminé en el momento que me pareció que tenía que terminar, que era la muerte de Néstor Kirchner. Porque yo creo que si ustedes se fijan,
en realidad, si uno analiza las fiestas patrias y los próceres de nuestra historia, tenemos próceres que son indiscutados, es decir, que no son incuestionables, y otros que siembran la división. Entre los próceres incuestionables son aquellos que llegan hasta la asociación de la independencia, más o menos, que todos que han tenido actuación en ese momento. Entonces sabemos que lo tenemos a Belgrano, que lo tenemos a San Martín, etc. Luego empezamos a ver la Argentina dividida. Entonces, ¿quiénes son los que están en el panteón oficial? Dependen de una disputa a ver quién consigue imponer su perspectiva ideológico-política. Entonces sabemos que naturalmente nosotros nos inclinaríamos por Dorrego, por Rosas, por los caudillos, por Perón, por Evita, etc. Y sabemos que otros nos van a querer imponer a Sarmiento, a Mitre, etc. A mí me pareció que en este momento donde tenemos lamentablemente tanta fragmentación dentro del campo popular, avanzar después de 2010 resultaba un inconveniente. Porque yo creo que siempre el historiador tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad que tiene el historiador, creo, fundamentalmente, es tratar de dar algunas pistas del pasado que puedan servir para construir el futuro, pero básicamente alentar la construcción de una sociedad democrática. Entonces, me parece que nadie hace historia de manera objetiva o lo que fuera. Todos tenemos nuestro punto de vista, lo que pasa es que tenemos que fundamentarlo. Y yo creo que la mejor manera de poder terminar un libro de historia en este momento es terminarlo en un momento donde reinaba la unidad y no en un momento donde empezó a generarse la división. Y esto no es por juicio de valor, no quiero hablar de responsabilidades ni nada por el estilo, yo tengo mi punto de vista, pero no va por ese lado. Me parece que la contribución mayor que podemos hacer es demostrar cómo podemos tratar de hacer o cómo hicimos en distintos momentos para estar unidos y no cómo hicimos para estar divididos. Entonces creo que este era un elemento esencial y por eso le quité el último capítulo, tal vez en otro momento lo vuelvo a escribir, pero creo que en este momento era lo más adecuado. Y me parece que hay temas que son esenciales y que seguramente va a haber que desarrollar más. Hay perspectivas que vamos a tener que tener en cuenta, pero yo creo que siempre tenemos que pensar las cosas como provisorias y como disparadores, ¿no? Y evidentemente, digamos, sabemos que hay cosas que hicimos muy bien, sabemos que hay cosas que no hicimos tan bien, sabemos que hay otras cosas que hicimos bastante mal. Entonces, de las discusiones que tenemos nosotros, creo que debería salir siempre un programa, una propuesta, una participación, y no simplemente estar esperando a que otros decidan por uno, o que otros se arroguen el derecho a decidir por uno. Por esto me parece que cuanto más democráticos, cuanto más pluralistas, cuanto más participativos seamos, vamos a ser más peronistas. Y yo creo que peronismo, como decía Perón, no son solo los peronistas que se dicen peronistas, sino que peronistas somos todos. Y hablando de peronistas, aquí aparece quien es naturalmente el sinónimo del peronismo. Bueno, vamos a aprovechar entonces a presentar a quienes me van a acompañar aquí en la presentación. Bueno, vos ponete, porque yo pensé que somos 50 y 50. Pensé que ya se había terminado. No, por favor, estamos, no se movió nadie. Bueno, nos sentamos. Bueno, tengo aquí, primero que nada empecemos por la dama. Tenemos aquí a Lali, no sé si todos la conocen. Lali es la esposa de Julio, del compañero Julio Vigo.
La verdad que le quiero agradecer a Lali por la presencia. Realmente, bueno, siempre que la requerimos términos periodísticos y demás, a pesar de todo lo que tiene que hacer y los constantes viajes que tiene que hacer, que esperemos que se terminen de una vez rápidamente y terminemos con una situación de injusticia de estas características, pero la tenemos aquí, a Rodrigo Rabanaque, y Guillermo, por supuesto que no necesita. Bueno, empecemos aquí con Rodrigo. Bueno, compañeros, compañeras, primero les quiero agradecer por estar acá hoy presente en este lanzamiento del libro del compañero Alberto Lettieri, un doctor en historia, compañero que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, un compañero que estuvo en la gestión peronista allá en el Instituto Juan Manuel Dorrego. El libro es interesante, dónde empieza y dónde termina, lo estaba diciendo recién Alberto. Empieza desde las conquistas, esas colonizaciones que venían haciendo los europeos acá en América Latina, y termina el libro en el fallecimiento de nuestro compañero Néstor Carlos Kirchner, ese compañero que lo devuelve la política nuevamente como herramienta transformadora del país. Quiero agradecer a la compañera Lali, un ejemplo de lucha. Al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y es un claro ejemplo de que en los momentos difíciles siempre están los más cercanos. Porque yo escuché decir que no ponían las manos en el fuego. Y la verdad que me duele en el alma haber escuchado esa frase. Porque nuestros compañeros en los 70 morían en el medio de la tortura para no delatar a donde había un compañero que lo estaban persiguiendo los milicos allá en el 76. Ese mensaje que no podemos nosotros hacer lo propio, nunca capitalizarlo, porque sería una de las faltas de respeto más grandes para nuestros compañeros en los 70, para esos compañeros que dejaron la vida por el querer cambiar el proceso del país. Quiero agradecer a Guillermo Moreno, este hombre que nos junta a cada uno de nosotros. Y yo siempre digo que nosotros sí tenemos la posibilidad de decir lo que pensamos, porque llevamos un chaleco moral, y es este hombre el que nos da ese chaleco moral. A nosotros no nos vienen a correr de la casa de gobierno con estos cuadernillos reprobables, ni tampoco nos vienen a decir el patria qué carajo tenemos que decir. Por eso necesito cuadros políticos, compañeros. Cuadros políticos que le sepan decir a nuestros dirigentes cuando se están equivocando. Porque no nos vamos a olvidar tampoco de esos compañeros
que cuando allá el general Perón era el presidente de todos los argentinos en el segundo mandato, tuvieron los huevos suficientes para renunciar a su banca de diputados y le cantaban desde la Plaza de Mayo: ¿qué pasa, general? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno nacional. Y el general Perón era el presidente de los argentinos. Algunos dicen que los echaron, otros dicen que se fueron. Y vuelvo a repetir esa frase, que no me voy a meter en esa interna entre izquierda y derecha, porque ya se terminó esa discusión. Por eso el peronismo ha evolucionado. Necesito cuadros políticos, porque los cuadros políticos son los únicos que pueden salir a defender este modelo nacional y popular que no tiene nombre ni apellido. Porque nosotros no votamos hombres y mujeres, votamos un proyecto de país. Un modelo nacional y popular que nació en el 43 y que Néstor Kirchner nos devuelve. Ese gran modelo nacional y popular que nace desde el movimiento justicialista. Por eso, ustedes tienen que entender que el único heredero de ese modelo nacional y popular es el pueblo argentino. Nosotros somos circunstanciales, compañeros. Hoy estamos y mañana no estamos más. Se fue el general, se fue Evita, se fue Néstor Carlos Kirchner. Y si creemos que el modelo nacional y popular se vaya al ataúd con un mortal, estamos totalmente equivocados. Por eso necesito cuadros políticos que me garanticen la continuidad de este modelo nacional y popular, que es ese gran escudo que tiene el pueblo para enfrentar a la oligarquía. Compañeros, la política, como en la iglesia, como el hospital, como la comisaría de barrio, son instituciones. Y son tan necesarias para la civilización, para un pueblo. El problema no son las instituciones, el problema es quiénes son los que manejan esas instituciones, para bien y para mal. Para mal es una gran herramienta que puede destruir y mucho, y para bien puede ser como una mano que se abre hacia la solidaridad, y esa es la política. Por eso estoy muy contento de ver tantos compañeros comprometidos, porque nos podrán haber robado todo. Hoy no quieren denigrar y no quieren poner de rodillas. Pero lo único que no nos pudieron robar es la política, es la discusión, es el debate, es el análisis. Por eso ya no vamos a tolerar más que nos vengan a decir que vienen a bajar línea, que la jefa dijo. Porque si estamos como estamos, a través de las malas decisiones políticas, nos llevan a tener un gran costo que hoy está pagando el pueblo argentino. Porque en el 2015 tuvimos un candidato, fue un candidato elegido por ese gobierno nacional y popular. Y estaban en duda si lo apoyaban o no lo apoyaban, si eran de Riñón, si no era de Riñón, si estaban en el círculo rojo, si era un hijo de puta. Y ese compañero fue el vicepresidente de Néstor Carlos Kirchner, fue 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. En la 125 puso la cara. Ese es el compañero que acompañó a Néstor Carlos Kirchner como testimonial, como candidato testimonial. Pero en ese momento no era lindo, no olía bien. Pero después en el 2017 lo vi en la lista de Unidad Ciudadana. Yo quiero saber qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién es el que dice si sos feo o sos lindo? Moyano, después de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, ese compañero que acompañó a Néstor hasta los últimos días de su vida, tuvo una diferencia con la que dicen que es la jefa. Y como muchos otros compañeros,
empezaron a ver que ya no eran más contenidos desde este lado y empezaron a buscar en otros espacios lo que no encontraban acá. Hubo una horda que se encargó de dividir al peronismo y en el 2013 agarró de la mano al progresismo y lo instaló. Claro, Moyano en el 2015 lo veo que se saca una foto con Macri. Claro que estaba enojada con Cristina, porque también no nos olvidemos que cuando fallece el hijo de Hugo Moyano, la señora no levantó el teléfono para dar el pésame. Como también la he escuchado a la compañera Lali, que le duele en el alma que en este momento difíciles tampoco haya levantado el teléfono para darle su apoyo, sabiendo que su compañero de vida está en la mazmorra de la oligarquía. Claro, ¿quién dice que está bien y lo que está mal? Claro, ahora Moyano se juntó con Cristina y es un revolucionario. Felipe Solá, la 125, estuvo en contra. Y en las dos gestiones de Cristina le tiró piedra a no más poder. Y hoy se juntó con Cristina y es un prócer. Mirá vos. Yo quiero saber qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién es que lo dictamina? Por eso dejemos de señalar con el dedo a los compañeros, muchachos. Hay un solo enemigo y esa es la oligarquía. Y acuérdense, si para hacer política y estar en la gestión hay que meterse con los intereses de diferentes sectores económicos, tienen que entender los que dirigen que mañana va a haber un costo. Es como cuando gana Boca por varias temporadas y después gana River, muchachos. Pero cuando está la oligarquía y cuando están estos sinvergüenzas, es claro que cuando te metes con diferentes sectores económicos va a haber un costo. Pero si no nos queremos hacernos cargo de ese costo y tenemos que dejar que el pueblo argentino pague ese costo, estamos equivocados. Porque si estamos buscando los fuegos, porque creemos que a nosotros nos pueden agudillar porque nos meten presos, no. Tiene que ser un orgullo estar preso en este gobierno oligarca. Porque cuando salgan los compañeros, porque cuando vuelva el peronismo, va a ser como ese 25 de mayo del 73, cuando los trabajadores y los estudiantes del movimiento obrero organizado fueron a buscar a los presos políticos en Devoto. Nosotros los vamos a pasar a buscar por el 6 de Marcos Paz y van a ser esos compañeros que van a estar al frente para volver a darles los días más felices, los años más felices que tuvo siempre el pueblo, que fue el peronismo. Compañeros, compañeras, termina el año que viene es un año muy difícil. Si creen que nos van a dividir, están especulando. Tenemos que buscar la unidad, y la unidad se consigue dentro del Partido Justicialista, porque los compañeros discuten lo que tienen que discutir adentro de casa, se olvidan de casa y salimos a la calle a buscar a esos muchachos que dicen ser los que levantan la bandera del modelo nacional y popular, esos progresistas, esos radicales, que no tenemos problema. Tienen que ser parte del frente, y si somos tan generosos hasta metemos a esos compañeros que sean parte del frente aunque no tengan un solo voto, no tenemos problema. Por eso somos generosos, pero la discusión se va a hacer en casa. La bandera del peronismo son como las banderas de los barcos frente a los vendavales. Cuanto más azotan los vientos, ellas más flamean. Nosotros, los militantes, compañeros, peronistas, somos como cada una de esas banderas. Cuando la oligarquía más azota al pueblo, nosotros más nos comprometemos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, empezamos así despacito, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir con la compañera Lali. Yo le quería regalar a nombre mío y a nombre de los compañeros de la escuela un ejemplar del libro para que lo entreguen a Julio. Del libro de manera presencial. Adelante. Gracias, Rodrigo, Alberto, Guillermo, compañeros. Gracias por invitarme a acompañar esta presentación de este nuevo libro, revisado y corregido, porque en realidad sacar un capítulo es corregir un libro. Los libros de historia son de los que más le gustan a Julio, así que bienvenido el regalo, muchísimas gracias. Creo que la historia es para revisarla, para repensarla, para volver a conocerla, no para solapearla como hace nuestro presidente lamentablemente. Él no conoce de historia, no le importa tampoco, él vino a otra cosa. Yo rescato del libro, porque estamos en la presentación de un libro y quiero mencionar algo que me impactó y fue cuánto le dedicaste, Alberto, a la etapa en la que Néstor Kirchner autolimitó sus facultades constitucionales para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese fue un gesto de institucionalidad con mayúscula, un gesto que muchos estábamos necesitando, esperando, y cuando llegó nos dio como una tranquilidad. Y fíjense qué diferencia, ¿no? Porque cuando llegó el presidente Macri hizo dos cosas que para mí son un grotesco. Primero, obvió el decreto 222, que es el decreto por el cual autolimitó su facultad de Néstor Kirchner para designar a la Corte, y propuso 2 miembros nuevos para la Corte Suprema de forma absolutamente irregular. No solo irregular por la forma de designación, sino irregular porque después estuvo casi 2 meses hasta normalizar un procedimiento que permitiera la transparencia suficiente como para conocer los antecedentes de estos futuros magistrados. Y la verdad que entre los antecedentes de estos futuros magistrados, y Guillermo no me va a dejar mentir, tenemos uno que es el doctor Rosenkrantz, que hoy preside la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue quien organizó lo que se llamó la Asociación para la Defensa de la Competencia, que fue una organización de la sociedad civil, una fundación creada por el Grupo Clarín para oponerse sistemáticamente a todas las medidas de gobierno durante 12 años. Todos los amparos que se presentaron contra las decisiones de gobierno tenían la firma de la Asociación para la Defensa de la Competencia. Y recuerdo que me tocó en el año 2008/2009 revisar a ver quiénes eran los integrantes de esta asociación. Y eran justamente el equipo de abogados del Grupo Clarín, que, oh sorpresa, además, hacía más de 10 años que no presentaban sus balances en la IGJ. O sea, nosotros también, en cierta forma, convalidamos la actuación de alguien que impedía sistemáticamente gobernar. El Grupo Clarín fue también, y la Asociación para la Defensa de la Competencia, quien presentó el amparo cuando Julio De Vido puso en vigencia la ley de medios, quitándole al Grupo Clarín Fivertel. Ustedes se acuerdan que cuando se fusiona Cablevisión con Fivertel S.A., ellos se quedan con la licencia para operar de forma irregular. Entonces, la Secretaría de Comunicaciones emite la resolución 100, que convalida el Ministerio de Planificación, y le quita la licencia. Me encuentro hace poco con el libro Así lo viví, el libro que escribió Marcos Novaro, que es una entrevista que le hace a Mañeto, un libro tristemente prologado por Marcelo Longobardi y por Carlos Pañi, porque esto también es historia y estas cosas también hay que contarlas y recordarlas y repasarlas y revisarlas.
Y me encuentro con que en el diálogo el señor Mañeto, dueño del monopolio mediático que nos tiene a todos cooptados, hasta diría amenazados, asustados, amedrentados y o perseguidos, porque ahora con Telecom hasta nos escucha lo que hablamos, con estas nuevas asociaciones, dijo que había tenido durante los 12 años del gobierno nefasto del kirchnerismo 2 enemigos. Uno era Julio De Vido, porque le quitó Fivertel, y el otro era Guillermo Moreno. Y la verdad que para mí es motivo de orgullo saber que las dos personas que sistemáticamente se han opuesto, que son peronistas de base, no son progresistas, son peronistas, estén mencionados por Mañeto. Nada más lejos que De Vido y Moreno de Mañeto. Así que me parece también importante, en el marco del libro que escribió Alberto, esta recreación que él hace, este rescate que él hace del ordenamiento urbano, el ordenamiento territorial, el tema de lo local planteado desde el aspecto histórico, porque si se quiere fue parte de la construcción de la política de los 12 años del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Y lo hizo, y hoy hablábamos con un compañero de Corrientes, a través de la planificación federal justamente. Hoy no se habla más de federalismo, y cuando Julio se fue del ministerio, y no me canso de decirlo, dejó sobre su escritorio el plan estratégico territorial, que era como la continuidad del plan quinquenal de Perón. Era necesariamente la infraestructura de base, la infraestructura de servicios necesaria para el crecimiento local del país, para que cada una de las regiones, cada uno de los rincones más recónditos de nuestra patria pudiera desarrollarse. El país no se desarrolla si no tiene las herramientas para poder hacerlo, y la infraestructura y el equipamiento son absolutamente necesarios para ello. Así que creo que también esta mirada desde la historia que nos propone Alberto en su libro, es necesario también seguirla en la continuidad de lo que fue la identificación de las demandas locales que hizo Julio, para corregir justamente asimetrías regionales profundas que tenemos en un país federal muy grande y desigualdades entre las personas. Hoy, por ejemplo, la UCA habla de índices de pobreza y ya no hablamos más de desigualdad. Y lo que está pasando en nuestro país es que estamos teniendo el país más desigual de la región. Aquello que llamaba el índice Gini ya se olvidó por completo, pero entre la Villa 31 y Barrio Parque la expectativa de vida varía 20 años. Así que me parece que todas estas pequeñas, grandes cosas son las que tenemos que volver a replantearnos y a recuperar desde lo que son las bases del peronismo, porque también hemos perdido y estamos perdiendo nuestro patrimonio, estamos afectando el patrimonio al Fondo Monetario Internacional. En cualquier momento, cuando se quieran cobrar, se van a cobrar con nuestros recursos. Estamos dejando que la auditoría sobre la riqueza ictícola de nuestro mar continental la haga Gran Bretaña. Estamos permitiendo que venga Estados Unidos a vaca muerta por una cierta ayuda humanitaria. Yo realmente en vaca muerta veo solamente coirones y matas amarillas o matas negras, pero no veo gente. Entonces, todo este verso que tan lindo nos venden los medios, tenemos que contraponernos con la realidad de lo que se hizo. Lamentablemente, somos pésimos comunicadores cuando nos toca hacer gestión, porque nos preocupamos por la gestión durante el gobierno, pero no comunicamos y no contamos. Yo creo que la etapa que viene y la etapa que nos toca ahora, en el tiempo que queda, más allá de lograr la unidad, es también para trabajar la memoria histórica y la recreación de cada uno de los hitos de los que nos debemos sentir orgullosos de lo que pasó en nuestro país. Porque Julio, cuando cumplió 100 días preso, hizo un checklist, como una listita de 43
obras emblemáticas y dijo: yo estoy preso por esto, además de por haberle quitado el correo argentino a Macri y hacerse de su gran negocio, y Fivertel al Grupo Clarín. Se ganó los peores enemigos, pero en realidad nosotros tenemos que ver qué pasó, por lo menos con los 43 temas, problemas emblemáticos que tenían solución en este país, muchos de los cuales no se continuaron. Y Julio sobre su escritorio dejó las acciones a corto, mediano y largo plazo que debían ejecutarse para poder terminarse la central térmica de Río Turbio, para poder lograr Atucha 3 y 4, para poder inyectar energía al interconectado nacional, para poder continuar con la fibra óptica que hoy está en manos del Grupo Clarín, para todas las ARSAT, para todas las cosas que hoy sabemos que están usufructuando los privados, explotando económicamente con su plan de negocios por el que vinieron a destruir el país. Así que me parece que tenemos que poder recrear eso como plataforma política y tenemos que poder impedir que siga saqueando el país y en lo posible que traiga la plata que tiene fuera del país para resarcirnos a todos los argentinos del daño que nos hizo. No soy muy buena para los discursos, pero en realidad quería comentarles esto que me parecía importante para poder trabajar a futuro en esta propuesta agresiva que nos propone Rodrigo de ser oposición realmente y convocar desde ese lugar de oposición. No podemos seguir siendo complacientes. Yo lamentablemente, que llevo ya el año y 2 meses que tiene Julio detenido, poniendo la cara y batallando y peleándome y puteándome, lo voy a decir así porque también hace a mi naturaleza, con todo el mundo, me encuentro con legisladores demasiado calmos para mi gusto. Legisladores a los que la semana pasada he tenido que ir a ver para decirles: muchachos, tienen un legislador menos. Tuvieron justamente el legislador que faltaba para tratar el tema tarifario, es Julio De Vido, no lo pudieron sustituir por otro porque lo desaforaron y ustedes no están haciendo nada. Nadie hizo un seguimiento del desafuero irregular de Julio como para hacer una revisión posterior. Permitieron que el juez haga lo que hizo. Estuvo 1 año haciendo nada en el expediente y recién hace 20 días dispuso que se hiciera la pericia contable en la causa ICRT, que lo tiene detenido porque la otra se cayó porque el perito Cohen era trucho. Pero en esta causa, recién hace 20 días que empezó la pericia contable que Julio pidió el 26 de octubre del 2017. Así que eso es una vergüenza. Los legisladores deberían sentirse avergonzados y mal, más allá de las declamaciones públicas que hacen ahora en relación a las prisiones preventivas. Yo creo que le conviene tener a Julio preso y le conviene tener a Julio y a todo su equipo, y si puede ampliarlo y rozar a Moreno también, y bienvenidos todos los que están en este momento enfrentando a este modelo de hambre, de miseria y de expoliación del pueblo argentino. No tenemos que permitir que avance, no tenemos que permitir que nuestros recursos sean la moneda de cambio, y ni un pedazo del territorio tampoco. Entonces lo que tenemos que realmente es plantearnos que se vayan, que traigan lo que nos deben, y tenemos que sí o sí denunciar este acuerdo tan espurio con el Fondo Monetario Internacional, porque no cumple ni con los objetivos que debería cumplir el Fondo Monetario Internacional de ayudar a hacer crecer un país, ni con los nuestros para recibir financiamiento del Fondo Monetario Internacional, que es solo para aplicar a desarrollo productivo y crecimiento del país, no para actividades especulativas y para la timba financiera como está haciendo este gobierno. Gracias. Bueno, ¿qué más decir, no? Respecto de todo lo que nos comentó Lali, y como decía aquella canción, mujeres son las nuestras, ¿no, compañeros? ¿No la saben la canción?
Qué poco ánimo, qué Ahí se entiende por qué somos oposición. A ver si levantamos un poco el espíritu. Y para levantar el espíritu, bueno, acá tenemos a la derecha al compañero Guillermo Moreno. Compañeros, compañeras, gracias. Roberto, felicitaciones. Rodrigo, Lali, muy lindo tu discurso, muy bien. Acompañando a su compañero en esta etapa difícil. Lo fui a ver a Julio el lunes. Está bien, entero, está bien. Y como dijo Rodrigo, ya lo vamos a ir a buscar. Y para eso hay que volver al gobierno. ¿En la elección o antes? Vamos a ver. Puede pasar. Si es antes, mejor. Rápido, mejor. Sí, rápido, mejor, porque en general no nos caracterizamos por lo políticamente correcto. Ayer hicimos un evento en el Hotel Castelar. Algunos han estado acá. El profesor Pons estuvo y otros compañeros. Quizá Roberto me puede corregir. Hoy lo hablé con los más veteranos de nuestra disciplina. Y no nos acordábamos que el peronismo en oposición hubiese hecho un acto, un evento donde integrara el mundo de la economía, en términos académicos, la Comisión de Economía, los empresarios, y dentro de los empresarios el conjunto de las empresas al margen de su tamaño. Ayer estaban desde los grupos económicos hasta la microempresa. Peronismo en general siempre se ocupó de la pequeña y mediana, las grandes se las rebuscaban solas, pero este gobierno oligarca cumplió su cometido de oligarca, gobierno de 1000 familias para 1000 familias, también nos está haciendo desaparecer las grandes empresas, y este es un problema muy serio, porque, como ya lo hemos dicho, la mitad de la nación es la base material que la contiene, que son sus empresas y su trabajo asociado. Y ya lo hemos dicho, somos un pueblo básicamente urbano, y el pueblo urbano en su tejido social necesita del mercado, que no es la City, el mercado, esta galería y todo lo que ustedes ven, negocios, para resolver sus necesidades. El mercado es el lugar donde cambiamos el ingreso que tenemos, producto de nuestro trabajo, lo que fuere, por los bienes y servicios para que nosotros podamos sobrevivir. Desde el agua, la leche, la nafta, bla, 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 bla. Si no están las empresas produciendo los bienes y servicios, tenemos un tema de supervivencia de cada uno de nosotros y nuestra familia, pero a su vez del tejido social y por lo tanto de la continuidad histórica de la nación como tal. No está garantizado. No es cierto que los pueblos no desaparecen y las naciones no se destruyen. Es una recreación continua. Cuando nuestra abuela nos decía: protege tu pareja todos los días, porque todos los días necesitas recrear tu pareja. Bueno, con la nación también. Y parte de la nación es la base material que permite que las empresas produzcan los bienes y servicios a través de nosotros satisfacemos nuestras necesidades. Imagínense la Argentina sin molinos, o sin Arcos, o sin la Serenísima, o sin el polo petroquímico Bahía Blanca, o sin las destilerías, o sin las pesqueras. Estamos ahí. Este gobierno oligarca está destruyendo la base material de la nación. Y por eso ayer, sorpresivamente, tuvimos, incluso para nuestras propias expectativas, un evento extraordinario en términos de que grandes empresas concurrieron, desde los laboratorios hasta las textiles, de la más grande a la más chica, de un documento de Copal, que es la cámara que agrupa las alimenticias, empresas importantes del rubro también hicieron su exposición,
Esto significa que la vuelta del peronismo al gobierno nos encuentra también resolviendo la necesidad de continuidad en el tiempo de las grandes empresas. Obviamente que de las micro también. Pero por primera vez en 70 años de las grandes empresas. Es un hecho novedoso. Ahora, esa es la mitad de la Argentina. La otra mitad de la Argentina es la base espiritual de la nación. Porque si no, estaríamos no acompañando la formulación profunda de nuestra doctrina cuando decimos que nuestra patria se articula de cuerpo y espíritu. Y en esto convengamos que en nuestro gobierno mucho no nos ocupamos. Nos ocupamos de la base material, pero no tanto de la base espiritual. Por no ocuparnos tanto de la base espiritual, es que finalmente la mayoría de los sectores religiosos organizados como tal terminaron votando a Cambiemos. El peronismo empezó a revertir eso. Y entonces vengo de la Quinta de San Vicente, le hicimos un homenaje al general, y ahí se creó una agrupación, una institución que empieza a nuclear a los sectores religiosos. Entonces estaban los evangelistas, estaban los cristianos ortodoxos, estaban los apostólicos romanos, nos vamos encontrando. Y un discurso absolutamente distinto. Absolutamente distinto. Imagínense un pastor que estamos proponiendo de candidato a intendente en San Vicente, hablando desde la iglesia evangélica y el peronismo al mismo tiempo. Claro, es el discurso desde la base espiritual de la nación. Y ahí vamos adentrándonos entonces en el libro, porque nosotros, esta construcción tan particular que hemos hecho, en donde nos identificamos como un pueblo mestizo, un pueblo nuevo, pueblo mestizo, el pueblo americano, eso lo dijo el Papa, el único pueblo nuevo de este mundo es el pueblo americano, y tiene una virgen distinta, que la Virgen de Guadalupe, y él la definió como la Virgen mestiza, que venía de un pueblo nuevo que eligió el guía espiritual de la humanidad y que tuvimos que esperar 2014 años para que se rezara una misa en español o en castellano en el Vaticano. 2014 años pasaron. La primera misa en castellano la rezó Francisco en homenaje a la aparición de la Virgen de Guadalupe en nuestras tierras americanas, con todos los obispos americanos, y hizo su homilía en castellano. Me contó después el hijo de Ariel Ramírez, porque él pidió que se cantara la misa criolla, la cantó Patricia Sosa y la música la dirigió el hijo de Ariel Ramírez. Y entonces me contaba el hijo que cuando ellos ensayaban la misa criolla en el Vaticano, pasaba la Guardia Suiza y les desenchufaba los equipos porque decía, acá solo se habla o latín o italiano. Y el Papa era el nuestro. Interesantísimo como anécdota, porque esta es la construcción de los pueblos. Y este libro tiene la articulación en su lectura, su capítulo, como lo fue armando, de empezar a que nosotros recordamos en un texto, porque tiene la virtud de texto, un libro de texto, empieza y termina, de texto, hay una secuencia. La diferencia es cuando uno dice los textos y los libros. Este es un libro de texto, tiene una armonía interior que nos permite reflexionar sobre la construcción de nuestro pueblo, el pueblo argentino, que no está garantizada su continuidad histórica. Es algo que tenemos que recrear continuamente. Si nos quedamos sin base material, ¿qué nos va a articular como pueblo? ¿Cuánto podemos estar sin satisfacer los bienes y servicios de nuestra familia? ¿Cuánto tiempo? Bueno, tenemos que garantizar el abasto
Porque parte de que nosotros podamos estar acá reflexionando sobre esto es que vamos a llegar a casa a la noche y algo vamos a cenar, vamos a prender la luz y está, abrir el agua y sale, comeremos mejor, comeremos peor, pero de alguna manera nuestras necesidades las vamos a tener satisfechas en distintos grados, nosotros los que estamos aquí. Ya hay sectores de nuestra sociedad que no, pero imagínense un hecho generalizado de desabastecimiento, no de desabastecimiento a la usanza de nuestros gobiernos peronistas, donde nos encontrábamos con algunos sujetos que estaban en condiciones de acaparar los bienes. Por eso nosotros somos expertos en leyes de agio y especulación. ¿Está bien? Esas leyes de abastecimiento las tenemos muy claras y sabemos cómo resolverlo. No sabemos cómo resolver si Molinos deja de producir fideos. Y deja de producir fideos porque no tenemos harina, o no tenemos la electricidad, o no tenemos la sal, o no tenemos. Estas bestias nos están llevando a ese nivel de desolación. No estamos discutiendo la tasa de retorno entre las pequeñas y medianas empresas y los grupos económicos. Estamos discutiendo hoy si cuando el peronismo llegue al gobierno vamos a tener grupos económicos y pequeñas y medianas empresas. En ese nivel estamos. Por eso lo de ayer fue tan importante. Pero esto me permite decir que cuanto antes se vayan estos, más fácil va a ser. Estas estupideces de sacar papers, como sacó Axel Kicillof en, ¿cómo se llama? Los hombres de la luna, esto de Berlín, ¿cómo se llama? El cohete a la luna, diciendo, no, el gobierno hasta puede ganar porque el año que viene puede reactivar la economía. O Álvarez Agis diciendo que la política monetaria de este gobierno ahora sí es correcta, cuando la tasa de interés llegó al 75%, nos pone en un debate sustantivo al interior de nuestra fuerza, donde está claro que vamos yendo a un encuentro electoral indispensable, pero con un profundo desencuentro ideológico. Y ese profundo desencuentro ideológico está en el libro. Bueno, esto es lo mayor de lo que nos está pasando. Y esto es lo que tenemos que reflexionar. Ellos no van a leer estos libros. Y si los leen, en realidad se encuentran con los que confrontan con el compañero en términos de construcción de la historia argentina. Porque es obvio que el desencuentro deviene de que hay dos cosmovisiones. Y están presentes las dos cosmovisiones. Este libro de texto nos permite sistematizar nuestra cosmovisión. La única no, claro que no. Simplemente tenemos la media verdad. No somos nosotros los que decimos que tenemos la verdad. Nosotros decimos que tenemos la media verdad. Y desde nuestra cosmovisión tenemos un libro de texto que nos ayuda a comprender la formulación de nuestro pueblo como tal. ¿Por qué es de texto? Porque una vez que lo leamos, nos lo quedamos y lo revisamos. Lo que ustedes revisan cada tanto son los libros de texto. Dice, a ver, ¿qué decía? Y entonces empiezan en el índice a buscar. Los que perduran son los libros de texto. Las novelas, el resto de los libros, uno los va. Los de texto son los que te guían en la capacidad analítica. Y entonces la biblioteca se divide entre los de texto y los libros. Después los diarios. Todo conforma la necesidad de los recursos para que vayamos incorporando elementos que nos permita ordenar nuestro análisis. Este lo vamos a ubicar en la categoría de los de texto, sobre todo cuando queramos reflexionar alrededor de la construcción de nuestro pueblo y de nuestra patria. Y cuando querramos ver por qué Perón sistematizó correctamente la doctrina que estaba en el seno de nuestro pueblo y siempre nos dijo que éramos base material y base espiritual. No nos ocupamos en nuestro gobierno de la base espiritual. Y ahora nos estamos ocupando de la base espiritual porque el debate ideológico tiene dos componentes. En la base material, ¿cuál va a ser el plan de negocios de YPF? Y eso lo hemos ya conversado. ¿Y quién lo va a hacer? En la base espiritual, ¿para dónde queremos ir? ¿Cuál es la sociedad de llegada?
a donde nosotros generamos nuestra acción para alcanzar el objetivo. La sociedad de llegada puede tener categorías neoliberales, puede tener categorías socialdemócratas o puede tener categorías peronistas. Porque cuando Perón se plantea la sociedad de llegada, se plantea la comunidad organizada. Entre otras cosas, hay el rol de la mujer en la sociedad peronista, que no es el mismo rol de la mujer que en la sociedad europea, porque deviene de otras categorías, mucho menos en la inglesa o en la norteamericana. Ese debate es un debate sustantivo y original, que es distinto a utilizar categorías posmodernas para tratar de interpretar lo que hoy nos está pasando en algunos procesos que nos estamos enterando que últimamente había pasado en agrupaciones de nuestro espacio político y en otras también. ¿Desde dónde lo vamos a reflexionar? Desde las categorías de nuestra doctrina. Entonces, obviamente que las conclusiones son distintas. Esto es profundo, muy profundo, muchachos. En la última reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, con todo el respeto digo esto, el compañero Rossi, que no por eso deja de ser compañero y compañero importante, empezó a definir al Movimiento Nacional Justicialista con 4 categorías, 2 de las cuales coinciden con las nuestras y 2 que no coinciden en absoluto con la definición histórica que tipifica el Movimiento Nacional Justicialista. Y bueno, se tuvo que plantear el debate. Si nos vamos a redefinir como movimiento, bueno, tenemos, pero caramba, deberíamos por lo menos un año de debate entre todos los cuadros para terminar cambiando la definición histórica que le damos de Perón y de Eva, porque no es menor. La doctrina. No es menor. Sin embargo, los compañeros alegremente lo brotan en una reunión del Consejo y si no se retruca, aparentemente es como si estuviéramos en presencia de una asamblea estudiantil donde habla uno, habla el otro y total hacemos una cosa y nos vamos. No, acá están cosas profundas, porque es hacia dónde vamos a dirigir la objetivación de nuestra acción diaria, que es la construcción de una sociedad que va a ser distinta a la socialdemócrata, a la neoliberal, porque va a ser una sociedad peronista, si es que creemos que nuestras categorías son superiores. Claro, ¿de dónde refundar? Bueno, y esto lo necesitamos como libro de texto. Por eso lo felicito y le agradezco. Y deseo y creo que debe haber sido una de las teas motivas que te llevó a escribir esto. Que nos permite que nos encontremos como pueblo. Los alemanes también se encontraban a partir de la historia, los franceses se encontraban con la sociología, los italianos hicieron un lío bárbaro porque tenían el Vaticano ahí. Cada pueblo, los españoles se encontraron a su manera y nosotros también nos tenemos que encontrar en nuestra manera. En nuestra manera, porque no solo tenemos a Messi, a Maradona, a Perón, a Eva o al Papa, tenemos una doctrina para brindarles al mundo. Colapsado la doctrina, las 2 doctrinas ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, una está enterrada debajo de los escombros del muro de Berlín y la otra acaba de terminar con Trump cuando empieza a administrar el comercio exterior. No hay administración de comercio exterior y modelo neoliberal al mismo tiempo. Acá lo van a entender en el texto. Está claro que el libre comercio, o no, tipifica 2 modelos de construcción administrativo y gerencial del país. Más, es el punto de ruptura de un país hacia otro país. El libre comercio no es un elemento más del ordenamiento neoliberal. Podríamos discutir otros elementos, bueno, obviamente que nunca hay modelos perfectos, pero es imposible hablar de un modelo neoliberal con la administración de comercio. ¿Queda claro? Cuando leemos la propia Constitución de las Américas, cuando uno de los elementos que pone el profesor es prohijar o no el libre comercio, cómo se plantea. Entonces, si era, es ahora. No es que hace 150, 200 años era un elemento importante y ahora no tiene importancia si hay libre comercio o no hay libre comercio.
Por el libre comercio fue sancionada la Argentina en la Organización Mundial de Comercio porque violentábamos la libre circulación de bienes y servicios. Y si fuimos condenados por eso, cuando Estados Unidos administra el comercio, entonces no puede ser neoliberal. Podemos no tener clara la categoría que hoy ordena el espacio norteamericano, pero lo que tenemos claro, lo que no es neoliberal. Porque administra el comercio exterior, como no lo era España, y si ya lo podía hacer Inglaterra, liberal. De última, esta historia de neoliberales, algo casi de los economistas, ¿está bien? En realidad lo utilizamos como una categoría, nosotros los economistas, esto es el surgimiento del fin del siglo XIX, y se asocia al liberalismo por la defensa de la clase. El liberalismo y el neoliberalismo casi, en términos sociológicos, defiende la misma clase. En términos de escuelas, son absolutamente antitéticas. Y para sorpresa en general de los muchachos que nos reflexionan a partir de títulos, lo que tengo que decirles es que la política económica de Lenin, una vez consolidada la Revolución Rusa, tenía una instrumental neoliberal. La famosa NEP de Lenin es con instrumental neoliberal. Pero bueno, hay que estudiarla, muchachos, estudiarla entonces. Pero está claro que acá no venimos desde la disciplina económica, sino de la historia, y la incorporación del liberalismo y neoliberalismo se asocian desde la defensa de la misma clase. ¿Está bien? Entonces podemos hacer esa articulación. Y la defensa de esa clase implica en un momento histórico el libre comercio. Si la clase dominante norteamericana repudia hoy el libre comercio, está claro que no estamos en un mundo neoliberal. Y si Estados Unidos no conduce el mundo neoliberal, no hay nadie que lo pueda conducir porque no está. No hay ninguna potencia que esté en condiciones de conducir lo que Estados Unidos no conduce. Esto también es importante. No es que el neoliberalismo lo puede conducir cualquier país. O lo conduce Estados Unidos o no lo conduce nadie. No es que la conducción de Estados Unidos puede ser reemplazada por la de Alemania. Ergo, no hay conducción hoy del mundo neoliberal porque la única potencia que lo podía conducir en términos políticos, militares y económicos renunció al mundo neoliberal. ¿Cuándo renunció? Y cuando viene Trump y administra el comercio. Che, ¿tan importante es? Sí. Si acá el profesor dice que el libre comercio hace que la Argentina pase de una cosa a la otra cosa. ¿O me equivoco? Bien. El texto lo dice. Si era importante antes, es importante ahora. Salvo que no consideremos que es importante. ¿Y por qué no consideramos que es importante? Y porque manejamos la misma categoría. Y claro, si las categorías del libre comercio no es lo que divide, ¿para quién no divide la? Y para los socialdemócratas y para los neoliberales. Por eso son las dos caras de la misma moneda. Por eso los dos prohijaban los acuerdos de libre comercio. Por eso Bolsonaro puede agarrar un ministro de Dilma neoliberal y dejarlo en su gobierno. Ah, pero si tiene el mismo ministro, entonces la contradicción no era entre Lula y Bolsonaro. No era. En términos ideológicos no era tanto. En algunos temas, sí, muchachos, pero en el fondo, que es la acumulación de capital en Brasil, no. Por eso Dilma y Bolsonaro pueden, incluso en términos personales, mantener al mismo ministro. Y esto es muy interesante. Tan interesante como que los progresistas de nuestro país, que hoy están pululando alrededor de Patria y compañía, son los mismos que continuaron con el plan de convertibilidad de Menem. Si Menem era neoliberal, el Frepaso, que integró la alianza con los radicales, también. Pero no tan contundente que siguió con el plan de convertibilidad, sino que Chacho Álvarez, en el límite del plan de convertibilidad, lo fue a buscar a Caballo. Ya no era vicepresidente, pero él cuenta que en esa cuando Caballo fue ungido ministro de Economía, él lo fue a buscar, lo convenció, lo llevó al libro. O sea que no solo continuaron con el plan, sino con los actores. Por lo tanto, queda una vez más demostrado que son
las dos caras de la misma moneda. Y con eso estamos confrontando. Ideológicamente, vamos a incorporar el mismo frente electoral, no hay ninguna duda. El frente, por eso vamos en un encuentro electoral con un desencuentro ideológico, porque la patria que estamos buscando son distintos y por eso los principios y valores son fundamentales para nosotros. Por eso no es lo mismo que un compañero hable a que no hable cuando está frente al enemigo. No es lo mismo. No es lo mismo Barata que le dice, si usted denuncia debido, sale hoy, y él diga que no, a que el que dice que sí y denuncia. No es lo mismo. Si no nos estamos equivocando, no entendemos para qué hacemos política. No es la bolsa de trabajo, es los principios y valores de la construcción de este pueblo mestizo que le debe al mundo la demostración, porque finalmente no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, la demostración de que se puede construir una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad justicialista, donde el hombre y la mujer vamos codo a codo transitando una vida como nos enseñaron nuestros mayores, no en una confrontación, sino en una solidaridad de género en la construcción de la familia, los negocios, la sociedad, el país y el mundo. Y son principios y valores distintos. Y son distintos, sí, son distintos. ¿Cuál es el problema de ser distintos? Somos distintos. En el mismo frente electoral, sí, pero somos distintos. Y hoy lo que tenemos que hacer privar son nuestros principios y valores. Y en estos principios y valores, en la construcción de este pueblo mestizo, este libro va a empezar a estar en su biblioteca en un lugar destacado, no porque lo van a leer, miren muchachos, esto es de consulta a la carta que se mueran, porque nada de esto les puede quedar, tiene que quedar lo grande después, por eso es de texto, insisto con esto, por eso es de texto. Yo te felicito, Alberto, te agradezco, te doy las gracias por el honor de haberme ofrecido participar en este libro, como presentador o como comentarista, y te diría que no sé qué sea en tus tareas, sigas formando a nuestros jóvenes, te lo agradecemos, te felicito, Rodrigo, por la tarea que has encarado con el profesor de formar a nuestros cuadros en la construcción de nuestro pueblo y en la construcción de nuestro pueblo, reencontrarnos como pueblo y en nuestros principios y valores pensar la patria peronista, que es lo que todos queremos construir. Y sobre todo te felicito, Lali, porque hoy estás demostrando lo que es una orgullosa mujer peronista que defiende al varón peronista. Y lo que dijo Lali, que Mañeto dijo que tenía dos enemigos, a uno ya lo tiene adentro, al otro lo tiene acá hablando, pero no sé cuándo voy adentro. Y puede pasar, no es que no puede pasar, puede pasar, porque la vida es así, la política es así. Lo que sí les aseguro que tanto Debido como Moreno entra a la cárcel cantando la marcha peronista y vamos a salir cantando la marcha peronista, porque son... Está en juego desde esos principios y valores en la construcción de una sociedad distinta que hasta este momento el mundo no tuvo. Y nuestra responsabilidad construirla para que sirva como ejemplo para todos los pueblos del mundo. Y parte de la construcción de esa sociedad lo tenemos en este libro de texto. Así que muchas gracias. Bueno, compañeros, no voy a decir mucho más porque ya en realidad ya introduje cuando estaba llegando Guillermo. Sí quiero agradecer la presencia ahí de mis dos secretarios, que son mis dos hijos. Aquí está. Siempre colaboran. Allá
tímido soy, no quiere. La presencia de mi compañera de vida, Nair. Yo creo, compañeros, que realmente cuando escribí el libro, más que nada, bueno, pensé en ellos, pensé en los jóvenes, pensé en el futuro. Creo que nosotros tenemos buena parte de nuestra vida hecha, pero nos vamos a seguir haciendo ruido de todas maneras. Pero, básicamente, el tema es tratar de transmitir una experiencia de vida, ciertos conocimientos, porque en realidad lo que más me duele como historiador, como militante, como argentino, es el hecho de que si ustedes leen el libro van a ver que esto que pasa hoy en día viene pasando desde hace mucho tiempo. Es decir, no es algo nuevo el tema de manipular la justicia, de tener el control de los medios de difusión, el hecho de encarcelar a la oposición, el hecho de presentar la pesada herencia como, digamos, la justificación de todo aquello que se hacía, porque el liberalismo nunca tuvo nada para ofrecerle al pueblo. El hecho de que no eran errores los procesos de saqueo, de empobrecimiento y de exclusión, porque el propio Vicente Fidel López decía, el libre cambio es un sistema muy apto para quien ya ha desarrollado la industrialización, porque lo que garantiza es la reproducción ampliada de la desigualdad. Pero aquellos países como el nuestro, que estamos en una situación incipiente, debemos recurrir al proteccionismo. Lo dijo una vez sola Vicente Fidel López, en medio de una crisis. Luego el liberalismo retomó el libre cambio. También la enseñanza de Perón, cuando nos dijo que están los nostálgicos del 43 y que teníamos que estar muy alertas, y que el enemigo no era el enemigo frontal solamente, aquel que se identificaba como enemigo, sino que teníamos que tener mucho cuidado con aquel que se disfrazaba de amigo para venir a destruir nuestro espacio. Y la historia argentina ha dado muchos ejemplos de esto. Desde un Urquiza, que se constituyó en el instrumento para el derrocamiento de Rosas, un Rosas que venía de vencer a las dos principales potencias del planeta. Lo que no pudo hacer Inglaterra y Francia, lo hizo la traición. Leonardi, que quería construir el peronismo sin Perón. Y así los ejemplos son realmente ilimitados. Por eso digo, tengamos mucho cuidado con esto. Perón nos dijo, con los buenos solo no alcanza. Pero no le demos la conducción a los otros, compañeros. No seamos estúpidos. Con todos los que quieran sumarse, pero con conducción peronista. Y para recordarnos que el peronismo, el lugar donde tiene que estar el peronismo, ya nos planteó Lali, no solamente lo que había sido la gestión de Julio De Vido, sino el programa que dejó redactado y que está ahí seguramente como alimento de las ratas, pero no por mucho tiempo. Es nuestra obligación hacer eso, y para recordarnos la consecuencia con la lucha del peronismo, lo tenemos aquí a Guillermo, que claramente hace docencia constantemente a través de sus intervenciones. Dirige una agrupación que tiene el espíritu del peronismo, que se inflama en cada intervención y realmente nos muestra que no solamente hay militancia rentada, sino que hay vocación de servicio y hay compromiso con la sociedad, y este mismo espíritu se traduce en el conjunto. Y realmente yo tendría que nombrar a cada uno de ustedes. Tengo a las compañeras allí de La Matanza que hacen un trabajo maravilloso, llevando la salud, la vacunación a los lugares más abandonados de la sociedad, y realmente estoy muy contento que estén conmigo. Se tuvieron que ir, pero como decía Guillermo, recién estaban dos compañeras que fueron las que dieron la cara y las primeras que salieron a denunciar qué era lo que pasaba al interior de la cámpora, y que hoy está saliendo a la luz este tema simplemente porque lo ha tomado el mundo del espectáculo y ha repercutido. Uno por uno, la verdad que los conozco casi todos, y es injusto que lo puntualice, que tenemos compañeros de otras agrupaciones que siempre me invitan y que están presentes. Aquí el compañero de Octubre que está ahí presente. Efectivamente, somos peronistas, tenemos que pensar el
Somos todos, pero básicamente la conducción, no jefatura, conducción. No somos una empresa, somos un movimiento político y el Estado no es una empresa, el Estado tiene una finalidad y la finalidad, como decía el general, es hacer a los pobres cada día un poquito más felices. Compañeros, muchas gracias.